Hola, buenas tardes. En esta ocasión se te presenta el tema graficar funciones lineales. ¿Cómo podemos graficar? Antes de entrar al tema, necesitamos refrescar conocimientos en cuanto a cómo hacer un plano cartesiano y cómo localizar los puntos en él. También, ¿qué es una gráfica tabular y cómo se realiza? Graficar situaciones cotidianas es importante también saber. En esta ocasión se te presenta las gráficas de las funciones lineales para después graficar funciones cuadráticas. Comenzamos. Representaciones en el plano cartesiano. Primeramente, pues hay que definir el término, ¿qué es un plano cartesiano? Se conoce como plano cartesiano o coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, hipérbola, línea, circunferencia, elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica. Este es un plano cartesiano en donde ya localizamos los puntos. El que está en color verde, 2,3, esa es la ubicación en el plano cartesiano para ese punto. El 2 representa al eje de las X y el 3 representa al eje de las Y. Si se fijan, son dos líneas, el eje de las Y y el eje de las X, y donde se juntan, aquí le vamos a llamar punto de origen. Su coordenada pues es 0. Como ejemplos podemos localizar menos 3,1. Hacia la izquierda están localizados los números negativos, localizamos el menos 3 sobre el eje de las X y el 1 sobre el eje de las Y porque así nos indica la coordenada. En este otro ejemplo que está de color azul tenemos las coordenadas menos 1, menos 2. Entonces localizamos el menos 1 sobre el eje de las X y el menos 2 sobre el eje de las Y. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Si nos dan esta coordenada, ¿cuál es X y cuál es Y? Bueno, primero va a ser X y después va a ser Y en las coordenadas, y de esta manera hay que ubicarla. Los números negativos en el plano cartesiano van hacia la izquierda y hacia abajo. Los números positivos hacia la derecha y hacia arriba. Tenemos una actividad para ti. Vas a dibujar un solo plano cartesiano y localizar estos 5 puntos, recordando que primero se te da dónde está localizado en el eje de las X y luego en el eje de las Y. También hay un ejemplo que puedes realizar representando en el plano cartesiano situaciones de la vida cotidiana. Es muy común que alguien va a comprar tomate. ¿Cuánto va a pagar por un kilo? Pues 30 pesos. Pero si paga, si compra 3 kilos, ¿cuánto va a pagar? Pues hay que hacer una multiplicación para contestar esa primera pregunta. La segunda pregunta dice cómo representar esta situación en un plano cartesiano desde la compra de 1 kilo hasta 5. Pues es sencillo porque vas a localizar 1 kilo, 30, 2 kilos, 60. En uno de los ejes vas a poner el número de kilos y en otro de los ejes vas a poner el dinero que se va a pagar, ya sea por 1 kilo, por 2, por 3, por 4, hasta 5 kilos.
Localizas los puntos y formas una recta que va a ser la gráfica para esta situación de la vida cotidiana. Buenas tardes. En Matemáticas 3, en el periodo 2, en mi clase vamos a tratar el tema de gráficas de funciones lineales. Vamos a comenzar este tema haciendo hincapié en que una función lineal siempre va a ser una ecuación de primer grado y además se representa gráficamente como una línea. Vamos a ver esta función con esta fórmula. La función lineal la vamos a representar, como ya les dije, por medio de una línea. Para poder representarla, vamos a ver el tema a continuación. Primeramente vamos a utilizar el libro Convive con las Matemáticas 3 de la editorial Méndez Cortés, MC, el cual se encuentra la imagen que están ustedes viendo. Localicen las páginas 29 y 30, ya que por medio de estas páginas vamos a trabajar. En la página 29 de este libro se presenta una situación que hay que leer y comprender. Se trata de que Adriana y Andrés caminan juntos todos los días. Él recorre en un minuto 150 metros y ella en un minuto recorre 100 metros. ¿Cuál es la distancia que recorre cada uno después de 3, 6, 8, 9 y 10 minutos? Bueno, hay que completar la tabla. Por ejemplo, Adriana en un minuto dijimos que recorre 100 metros. Entonces, ¿cuánto recorrerá en 3 minutos? ¿Qué operación tenemos que hacer? Está sencillo si logramos comprender bien esta situación. Vamos a ver cómo lo resolví. Bueno, para empezar vamos a asignar que X corresponde al tiempo que ellos tardan en recorrer ciertos metros. Aquí en el lado de la explicación, en esta parte, dice cómo lo resolví. Bueno, pues si Adriana recorre en un minuto 100 metros, pues hay que multiplicar el número de minutos por 100. Veamos cómo está en el ejemplo, que son en 3 minutos, multipliqué 3 por 100, 300. Lo mismo hice con Andrés. Andrés recorre en un minuto 150 metros. Bueno, pues multipliqué el número de minutos por 150. En este caso, 3 por 150, 450 metros. Y de esta manera completé la tabla. En esta parte del libro también vienen unas preguntas que hay que contestar. Estas preguntas, la primera dice, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el recorrido de Adriana? Bueno, pues si multipliqué 100 por los minutos y los minutos representan una X, pues la expresión algebraica quedaría 100X. La segunda pregunta, pero para Andrés, ¿cuál es la expresión algebraica? Bueno, pues Andrés recorre 150 metros en un minuto, entonces la expresión quedaría 150X. La tercera pregunta, ¿a qué distancia de ella estará después de 2 minutos de comenzar su recorrido? Aquí le faltó a la pregunta porque Andrés en esta pregunta Andrés dio una distancia de 1 minuto a Adriana.
le dio una ventaja, o sea, en un minuto ¿cuánto avanza Adriana? 100 metros. A partir de ahí, los dos caminaron 2 minutos. Entonces, los dos quedarían a la misma distancia. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la ventaja que dio Andrés a Adriana? Bueno, pues Adriana camina 100, que se multiplica por X, que representan los minutos, y más aparte, Andrés le dio 100 metros de ventaja, es decir, 1 minuto. En la página 30 vienen estas preguntas y viene que llenen esta tabla. Se aprecia que el punto A en el eje de las X se encuentra en el 2. Entonces vamos a escribir en esta tabla, vamos a escribir el número 2. Aquí vamos a escribir el número 2. En el eje de las Y, el punto A se encuentra en el 3. Entonces aquí vamos a escribir el 3. ¿Cuáles son las coordenadas para el punto A? Pues son 2,3. Así se escribe. Y así sucesivamente para los puntos B y C. Las preguntas que hacen es, ¿cuál es la ordenada al origen? El origen pues es el punto este. Entonces, ¿cuál es el origen? Pues es el 0. ¿Qué expresión algebraica representa la ordenada al origen? Vamos a darle esta fórmula que ya está establecida. Ahora dice, ¿a qué se le llama ordenada al origen? Bueno, pues es el punto donde la recta intercepta los ejes X y Y. ¿A qué se le llama proporción directa? La proporción directa pues son dos magnitudes que se encuentran directamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Es una definición que necesita ejemplos, pero los vamos a ver más adelante. Bueno, y llega el momento de que puedas practicar la gráfica de función lineal o ecuaciones lineales. Cuando tú veas una ecuación que es de primer grado, siempre imagínate que la gráfica va a quedar como una recta. Tenemos aquí 3 oportunidades para que lo practiques, pero te voy a decir los pasos. Primeramente lo que tienes que hacer es una gráfica tabular. ¿Qué es eso de gráfica tabular? Pues es una tabla donde tú escribes los valores de X y Y. Como valores de X, en esta ocasión vamos a poner 0, 10, 20, 30, 40. Pero realmente tú puedes poner los valores que tú quieras, ya que la gráfica que se representa por medio de una recta, esta se puede alargar hacia positivos y hacia negativos. Entonces no importa los valores que le des a X. Posteriormente, el paso número 2 es resolver la ecuación y igual a 5x menos 6 para saber el valor de y lo puedas colocar en la tabla. Lo que tienes que hacer es, en lugar de x en la ecuación, lo sustituyes por el valor de x. Aquí el primer valor de x es un 0, entonces lo vas a sustituir por un 0 y vas a decir 5 por 0, 0, menos 6, pues y es igual a menos 6. El menos 6 lo escribes aquí en los valores de y. Después vas a sustituir, en lugar de x vas a poner 10 y así para ir sacando los valores de y. Y como paso final, teniendo la gráfica tabular llena,
localiza los puntos en un plano cartesiano para que puedas obtener tu gráfica lineal, que siempre va a ser una recta para estos casos. Te voy a explicar un ejemplo para que tú puedas realizar los demás. Tenemos esta ecuación, nos damos cuenta que es de primer grado. Entonces vamos a obtener como gráfica una recta. El primer paso es realizar la gráfica tabular, en donde vamos a utilizar y igual a 5x menos 6 y sustituimos los valores de x para obtener los valores de y. Aquí tienes dos ejemplos. De esa manera llenas la gráfica tabular para después dibujar un plano cartesiano y localizar la recta para esta ecuación.